La RTX 4060 Ti podría rendir como otra tarjeta gráfica de Nvidia. Se filtran especificaciones de las RX 7000 de gama de entrada de AMD y además AMD admite que realizó algunas cosas para mantener precios altos. Hola, yo soy Cero y bienvenidos a otro video de noticias en este canal. Así que mientras tanto te comento, si querías comprar diferentes periféricos interesantes desde el 1 de enero hasta el 10 de marzo, en BZ Future vas a tener grandes descuentos y además utilizando mi código Cero tenés un 15% off de descuento. Podés conseguir productos como un mouse, un teclado o un joystick gaming bastante interesante, o también un pequeño teclado mecánico 60% a un precio bastante bajo de unos $39. Lo podés elegir en diferentes colores y además elegir el switch que querés. Obviamente viene con su RGB para que le puedas cambiar y elegir el color que vos quieras, aunque también tenés diferentes modelos como este de $44 que está muy llamativo, con RGB hasta por debajo del teclado. Así que recordá que desde el 1 de enero hasta el 10 de marzo en BZ Future tenés diferentes descuentos utilizando el código Cero. Obviamente todos los links de la página y los demás productos te los dejo en la descripción. Así que muchas gracias BZ Future por patrocinar este video. Posiblemente así sea la RTX 4090 Ti. Bien, parece ser que nos estamos acercando a las tarjetas gráficas más potentes de Nvidia, lo cual sería muy interesante, pero ¿cuántas personas podrán comprárselas? Esa es una incógnita que pronto se podría resolver. Según el filtrador de hardware conocido como Copite 7 Kimi, la 4090 Ti contaría con la GPU AD102, 18176 núcleos y además de tener 24 GB de memoria GDDR6X de VRAM y un TDP de 600 watts, lo que sería el total de consumo de la tarjeta gráfica. Sin dudas una bestia más que la 4090 sin terminación en TI. Muy interesante. Y a decir verdad, desde hace bastantes meses que se viene rumoreando la 4090 Ti. Ya tuvimos esta imagen donde podíamos ver la pieza de metal con su nombre. Con estos datos ya se empiezan a separar un poco más la 4090 Ti y la Titan, reconociéndoselas como dos tarjetas gráficas diferentes, por lo que debemos esperar para más información, ya que por ejemplo se detectó una Nvidia Titan de 48 GB. Para poner en contexto, esta podría ser la RTX 4000 Titan, siendo una de las tarjetas gráficas más potentes que podría salir al mercado, aunque personalmente, por cómo está la competencia, me parece raro que esté a poquito de salir. Esta filtración sale ya que Nvidia ahora está enviando placas de ingeniería a centros de desarrollo en el mundo, y parece ser que una de las unidades fue detectada por una empresa que supervisaba los manifiestos de envío, es decir, los datos de productos que son enviados, en este caso hacia la India. Este es un pequeño dato técnico. La RTX Titan podría tener el diseño de placa PG137. Copite 7 Kimi, el filtrador de hardware, lo había mencionado por primera vez el 25 de julio de 2022. Pues resulta que en esta filtración de datos de envío podemos ver la PG137 con 48 GB de memoria VRAM de Estados Unidos hacia la India, dándole un poco más de peso a esta filtración, aunque curiosamente se la ve con memoria GDDR6 y no con memoria GDDR6X, por lo que en teoría pueden ser memorias más rápidas que las anteriores. Además, en videos de noticias anteriores vimos a la Titan con 4 ranuras, como pueden ver ahora. Sí, muy llamativa. Las placas madres para Ryzen 7000 de gama de entrada tendrían algunos problemas. Ya se filtraron las primeras especificaciones sobre las placas base AM5 económicas, siendo estas las A620. El filtrador de hardware conocido como Chi11eDoc nos da esta información. Como podemos ver, tenemos bastantes limitaciones, como que el procesador no tiene PCI Express 5.0 y la B650 sí lo tiene, siendo esta de gama media. Otro dato que llama la atención es que carece de PCI Express 4.0 en lo que sería la conexión del chipset PCI Express, otorgándonos la generación 3. Además, no tendría soporte para overclock, así que olvídate de overclockear tu procesador con una placa madre de entrada, por más que sea de la última generación. Lo que sí permite es el overclock a la memoria RAM, por lo menos. Uno de los puntos más criticables de esta información, y si llega a ser verídica finalmente, es el tema del chipset PCI Express generación 3, ya que por ejemplo la tarjeta gráfica RX 6000 más económica de AMD admite solamente PCI Express 4.0, entonces sería que incluso la tarjeta gráfica más económica pierda un poco de rendimiento. No será mucho, pero esa falta de rendimiento va a existir. Además, AMD había anunciado que estas placas eventualmente costarían solamente $125, aunque esto podría quizás, solo quizás, bajar un poco. Intel baja el precio de sus tarjetas gráficas Intel Arc, más en concreto Intel bajaría
lanzaría la tarjeta gráfica Intel Arc A750 para competir contra la RTX 3060. Bien, en Estados Unidos esta tarjeta gráfica bajaría a los $249, siendo $30 más económico que en el lanzamiento. Y atención a esto, la reducción de precios se aplicará a todo el mundo, aunque Intel todavía no comparte los precios para otras regiones. Esto es muy interesante, ya que además Intel reveló mejoras con sus nuevos drivers, en el cual se menciona que obtiene entre un 10 y un 77% más de rendimiento con la A750. Intel ahora afirma que esta A750 ofrecerá hasta un 52% más de rendimiento por dólar en comparación con una RTX 3060. Estas son noticias bastante interesantes. Recordemos que hace bastante no teníamos información sobre las Intel Arc. Por otro lado, también hay una mejora en juegos que utilizan DirectX 9, como por ejemplo CSGO, que era una de las críticas más importantes hacia esta tarjeta gráfica, pero ahora ya lo están mejorando. Si vamos a páginas como Newegg, actualmente están en stock y al precio de $250. Otros modelos modificados están un poquito más caros, pero si agarras el modelo de referencia a $250, una A750 que puede competir contra una RTX 3060 está muy bien. Hey, por cierto, si te está gustando lo que estás viendo, por favor apóyalo con un me gusta y suscribiéndote al canal, que ayuda demasiado. Y además mencionarte que tenemos un sorteo en el cual te podés llevar Need for Speed Unbound gratis. Solamente entra al link de la descripción, que básicamente es mi Instagram, seguí los pasos y participá. Estaré avisando el ganador por las historias de Instagram, así que participá, que es gratis. Finalmente, los Ryzen 7000 X3D se lanzarían el 28 de febrero. Por fin, AMD ya confirmó la fecha de lanzamiento y el precio de los Ryzen 7000 X3D. La variante más económica sería el 7800 X3D, con 8 núcleos y 16 hilos, con un precio de unos $449. Ya subiendo un poco más el listón, tendríamos el 7900 X3D de unos $599, teniendo 12 núcleos y 24 hilos, y el tope de gama, el 7950 X3D, con 16 núcleos y 32 hilos, con un precio de unos $699. Según informa AMD, estos procesadores serían los más poderosos para gaming, pero bueno, eso habría que verlo luego en las reviews. Esta tarjeta gráfica china puede ejecutar Crysis. En varios videos de noticias anteriores pudimos conocer a la MTT S80, el cual es una tarjeta gráfica totalmente creada en China por la compañía Mortreat, siendo también conocida como la primera tarjeta gráfica de escritorio para juegos compatible con PCI Express 5.0, pero que finalmente no se trata de una tarjeta gráfica de gama alta, ni se espera que supere a las series RTX o Radeon o mismo a las tarjetas gráficas Intel. Oficialmente la tarjeta es compatible con la API de DirectX 9 y DirectX 11, pero todavía el software está en desarrollo, lo cual le va a costar un poco acomodarse a lo que hay hoy en día. Para que se den una pequeña idea del rendimiento, el usuario compartió cómo funciona contra la Arc A770, esta MTT S80, dejándole entre un 35 y un 64% más lento que la Intel Arc. Por otra parte, el usuario compartió que la tarjeta gráfica china puede correr Crysis solamente en el modo de DirectX 9. Algo es algo, y lo más curioso de todo es que aparece solamente 0 FPS. Una bestialidad. Si bien el equipo de esta tarjeta gráfica está trabajando en mejorarla cada vez más, personalmente creo que todavía está bastante lejos de las tarjetas gráficas de hoy en día. La RTX 4060 Ti podría ser una RTX 3070 Ti. Se filtraron unas supuestas pruebas de rendimientos de la GPU AD106, que posiblemente podría ser o la 4060 Ti o la 4060, aunque tiene más fuerza que sea la 4060 Ti. Estas pruebas de rendimiento provienen de la página china de tecnología conocida como Chip Hell, el cual, si bien no se sabe a qué modelo RTX 40 pertenece, estaría teniendo un rendimiento similar a una RTX 3070 Ti, pero con un menor consumo. Esta GPU está bajo el nombre de AD106, el cual tendría 4608 núcleos CUDA y 8 GB de memoria VRAM y un bus de 128 bits. Este modelo fue probado con las herramientas AIDA 64 y Android Mark, siendo que en esta última, la GPU AD106, posible RTX 4060 Ti, tuvo puntuaciones de entre un 10% más lenta y un 3% más rápida que la RTX 3070 Ti en pruebas estándar, y además de un 25% más de rendimiento en las pruebas de XR, siendo el desempeño con Ray Tracing. En lo que es consumo eléctrico, la supuesta RTX 4060 Ti tendría un valor máximo de 180 watts, encontrándose 27% por debajo del consumo de una 3070 Ti. Estas tarjetas gráficas AD106 se lanzarán próximamente, así que vamos a tener bastante información en los próximos días, semanas y meses. AMD admite
admite que paralizó el envío para tener precios altos. Es una realidad que la mayoría de los gamers lamentamos los precios altos de tarjetas gráficas, mucho más luego de lo que pasó con la criptominería, que hizo que se dispara el precio bastante, aunque finalmente pudimos llegar al final del túnel cuando la criptominería terminó. Pero a decir verdad, los problemas de suministros y precios no han tenido tanta mejoría como se esperaba. Incluso los productos de la generación pasada siguen teniendo algunos precios excesivos. Es bien sabido que en la etapa del confinamiento muchas empresas de tecnología han mejorado bastante sus números, pero a día de hoy la industria de los semiconductores y su demanda ha bajado exponencialmente, haciendo que muchas compañías hayan cerrado el periodo de 2022 con importantes pérdidas, causando despidos y cosas negativas, teniendo que realizar acciones para solventar este problema. Entonces, empresas como AMD no están ajenas a estos problemas, como también lo están sufriendo tanto Nvidia, Intel y muchas otras más. Y AMD, entre las medidas que tomaron, era la de restringir el suministro de productos, tanto procesadores como tarjetas gráficas, para poder mantener precios más altos y compensar con los márgenes de ganancia, así la empresa no sufriría tanto, pero obviamente afectaría al consumidor. Según palabras de Lisa Su, para mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda, mencionó que van a tener los precios inflados al reducir la producción, porque como saben, al realizar más producción el precio baja, pero si mantenés una poca producción, los precios se mantienen o se inflan. Lamentablemente, muchas empresas de hardware se habían acostumbrado a la época de la pandemia, donde se incrementó un montón los ingresos de estos productos, ya que la gran mayoría necesitaba alguna PC, alguna tarjeta gráfica o algún procesador para trabajar desde casa. Pero una vez que ya se pinchó la burbuja, ahora se ven en serios problemas para mantener dicho estatus. Como mencionamos, esto no solo afecta a AMD, sino también que a Intel y Nvidia están haciendo algo parecido, siendo obligados a producir menos para evitar que los precios sigan bajando, que lamentablemente eso acarrea que los precios finalmente no bajen y los consumidores no puedan acceder a una tarjeta gráfica, por ejemplo, un poco más barata. Mientras tanto, se filtraron las RX 7000 económicas de AMD. Luego del lanzamiento de las RX 7900, finalmente empiezan a aparecer sus hermanos pequeños, siendo la RX 7800 XT, 7700 XT y 7600 XT como la gama baja de estas RX 7000. Bien, entonces con estos datos, una RX 7800 XT contaría con 60 unidades de cómputo, además de 16 GB de memoria RAM, con un ancho de boot de 256 bits y un TDP o consumo total de la placa de unos 280 watts, esperándose que el rendimiento sea similar a una 6950 XT. Mientras tanto, la RX 7700 XT contaría con 48 unidades de cómputo, una configuración de memoria de 12 GB con 192 bits y un TDP o consumo total de la placa de unos 225 watts, esperando que sea similar a una RX 6800 XT. Y por último, siendo estas de la gama de entrada, una 7600 XT con 32 unidades de cómputo, 8 GB de memoria RAM, 128 bits y un consumo de 180 watts, mientras que la versión RX 7600 sin XT tendría 26 unidades de cómputo, 8 GB de memoria VRAM a 128 bits también y con menor consumo de 140 watts. En cuanto a especificaciones, son tarjetas gráficas muy atractivas, pero esperemos que sus precios sí sean competitivos.